Hola, ¿qué tal? Bueno, los saludos a todos. Que tengan un buen día. Quería compartir un poco el estudio que estoy haciendo. Lo voy a tratar de desarrollar de a poco. Le pido a Dios que guíe mis palabras, que sea de bendición, que se pueda entender lo que estoy preparando para compartirle este conocimiento. Tal vez lo puedas buscar en tu Biblia y por ahí también entender un poco la historia, las señales de lo cual la Biblia nos puede indicar, que tenemos que entender que a la ley, la palabra nos remontamos y podemos decir que Israel es el reloj eh, donde Dios puso sus ojos y como las señales, partiendo de todo lo que es Israel, se pueda comprender, ¿no?, en la historia humana, todas las profecías de los últimos tiempos, todo lo que está escrito, ¿sí? Entender el significado, hay una profundidad, porque si no entendemos la historia y lo que Dios nos quiere decir a través de Israel, no vamos a entender lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Es decir, en Marcos 13:32 te quiero compartir, así que lo puedas buscar en tu Biblia. Vamos a estar buscando, lo tenía por acá marcado. Esto sale todo muy espontáneo, ¿sí? Pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre, ¿sí? No sabemos realmente qué fecha exacta el Señor va a volver para poner sus juicios, ¿sí? Nosotros lo que estamos predicando es advirtiendo que las señales se están cumpliendo. Las señales, ya sea astronómicamente, por los eclipses, por la luna, por el sol, el medio ambiente, la maldad se acrecentará, el amor de muchos se enfriará, la apostasía, rumores de guerra, todas esas son señales, ¿sí? En los tiempos del 14 de mayo de 1948, marcó la cuenta regresiva de la profecía de los últimos tiempos. Israel proclamó su independencia, el fin del mandato británico en Palestina, el inicio del nuevo Estado de Israel. Fue seguido después la invasión de árabe y una guerra entre árabe e israelíes, que hasta el día de hoy eso es algo político que todavía sigue, ¿no? Siguen las confrontaciones. Después, todo el capítulo 24 de Mateo, hay mucha enseñanza ahí también. Pero yo voy a leer uno en específico, Mateo 24:32, ¿sí? Lo puedas buscar en tu Biblia. En la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca, ¿sí? Está relacionado con la nación de Israel. Tiene una profundidad esta palabra, ¿sí? No lo que Cristo quiso decir. Si no sabemos qué es la higuera, no podemos interpretar esta parábola. Cuando descubrimos que la higuera, vamos a Mateo 21 también, que son parábolas que el Señor Jesucristo dejó como enseñanzas, para que sí sea la misma Biblia que nos dé el entendimiento de lo que quería decir Cristo, ¿no? Mateo 21:18. Por la mañana, volviendo a la ciudad, tuvo hambre, y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló nada, sino hojas solamente, y dijo: nunca más nazca de ti fruto, y luego se secó la higuera. Esto el Señor Jesús en ese tiempo lo dijo un día antes de ser entregado y crucificado, porque sabía bien que Israel, su pueblo escogido, lo iba a rechazar y lo iba a entregar. Entonces él ahí hizo una maldición contra la nación de Israel.
Por eso fue que un día antes de que lo crucificaban, sabía bien que Israel lo rechazaba. La maldición caería sobre Israel 70 años después de que murió Jesucristo. Al tercer día el Señor resucitó y 40 días predicó y fue elevado a los cielos, ¿no? Bueno, eso ya está más que aclarado, ¿no? Pero después de la muerte de Jesucristo, 70 años después, el general Tito Romano, enviado por el emperador Lomas, invadieron Israel y no dejaron piedra sobre piedra. Fue 70 años después. Del año 70 hasta 1948, el pueblo de Israel, la nación, estuvo sin tierra, sin sacerdocio, de nada de las costumbres que ellos guardaban. Tuvieron casi 1800 años y picos rondeando en otras naciones, ¿no? Y ellos aún así guardaron las buenas costumbres, ¿no? La parte donde la enseñanza, ¿no? Que también, porque no hay que meter todos en el pueblo de Israel, los que sí aceptaron a Yahshua, que le servían, y los que no, y los que lo rechazaron, ¿sí? Lo aclaro para que no se malinterprete. Yo te estoy contando un poco la historia, ¿no? De lo que ellos guardaron de los mandamientos de la ley de Abraham, de Isaac y de Jacob. En Mateo 24, 32, de la higuera aprended la parábola, cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas. Esto quiere decir que cuando brotan las hojas, no cuando está el fruto, saben que el verano está cerca. Cristo no pudo hablar para la generación de ese tiempo. Esta parábola es para el tiempo de cuando fue en 1948, cuando Israel volvió a ser una nación. Ahí se cumple la profecía. ¿Sí? Quería darte un poco de base, de margen, como para que entiendas la historia de cómo la palabra de Dios se fue cumpliendo. Lo que por ahí en ese tiempo, lo que Jesucristo hablaba a los discípulos y enseñaba, no era para ese tiempo, sino que fue para tiempo mucho después, en el siglo 1948, cuando Israel vuelve a ser nación, vuelve a ser reconocida y proclamada nación, ¿sí? Pero bueno, la diferencia está de que, está bien, regresó como pueblo, como nación, pero no convertido hacia Dios. Muchos en Israel no reconocen a Yahshua, al Mesías, al que estuvo predicando el Evangelio y todas las enseñanzas que sucedieron en ese lugar, ¿sí? Por eso es importante que entendamos que todo parte desde Israel, la raíz, la base, todo lo que Yahshua, Jesucristo, caminó y predicó, y todas estas enseñanzas que nosotros tenemos hoy en día y que seguimos estudiando para entender cada día más del Señor. No se convirtieron al Mesías espiritualmente. No pasará una generación. ¿Cuántos años tiene una generación? Como para entender bíblicamente, ¿sí? Hay un párrafo que en Salmos 90 especifica, porque antes la gente vivía mucho más años. El último hombre en vivir tantos años fue Josué, que llegó a vivir 100 años. Y la cosa después, por cuestiones del pecado y por la maldad y un montón de cosas, esto cambió, ¿sí? Hay una parte acá en Salmos 90 donde más o menos quería darte: porque 1000 años delante de tus ojos son como el día de ayer que pasó, y como una vigilia de la noche, arrebatada como torrentes de agua, como sueño, como la hierba que crece en la mañana florece y crece, a la tarde es cortada y se seca. Porque con tu furor somos consumidos y con tu ira somos turbados. Pusiste nuestras maldades delante de ti, nuestros yerros a la luz de tu rostro. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años, y si en los más robustos son 80 años. Con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos.
¿sí? Bueno, quería darte un poco la especificación de cómo la edad del ser humano fue acortada por el Señor, ¿no? Todo se entiende que fue por causa del pecado, de la maldad, y sí, son pocos los que por ahí llegan a más de 80, 90 años, para la gloria del Señor, ¿no? Así como un predicador que me gusta mucho, Billy Graham, llegó casi a los 100 años, a los 99 años, un gran predicador evangelista que la verdad que me fue de mucha edificación a mi vida. Y bueno, es como para hacerte un poco, como para que comprendas en los tiempos las señales en las cuales estamos viviendo y cómo las cosas se están cumpliendo y cómo tratar de decírtelo bíblicamente para que vos lo busques, ¿sí? Que está en 90:10, Salmo 90:10, ¿sí? Por ahí puedas tener un poco más de comprensión de la que yo te pueda dar, ¿sí? Es lo que el Señor me da y lo que quiero compartirte. Es hasta más o menos tener un equilibrio, ¿no? El calendario fue alterado, obviamente, el calendario hebreo, el calendario que se maneja los judíos, por el Papa Gregoriano, las cosas fueron en aquel tiempo por el tema de que se guiaron por el sol y no por la luna y el sol, y los años bisiestos, y se hizo como, aparte que te estoy hablando de historia antigua, ¿no? Es entendible que muchas cosas se rompieron, se transgiversaron, ¿no? Y como para que entiendas también que desde Adán y Abraham pasaron 2000 años. Y de Abraham a Cristo pasaron 2000 años más. Y de Cristo al tiempo de ahora pasaron 2024 años, ¿no? Es decir, es más o menos, mucha gente cuenta desde el nacimiento de Yahshua, de Jesucristo, ¿no? Pero ahí está un poco la confusión, donde por ahí el desfasaje de tiempo y años no coinciden, y que es ahí donde se toma desde cuando Cristo fue crucificado y entregó su vida, que murió por causa de nuestros pecados. Desde ahí se empieza a contar, ¿no? Hay que restarle los 33 años de vida que él tuvo. Muchas de las cosas de cuales también la palabra de Dios nos habla, de los 7 años de tribulación, muchas cosas que no son exactas, pero sí se puede más o menos deducir, como para que entiendas que Dios estableció que la humanidad viviría como 6000 años. Y después estarían los 7 años de tribulación y un montón de cosas que se están aconteciendo, que todos aquellos que tratamos de llevarte el mensaje, tratamos de llevarte las buenas enseñanzas de las escrituras, de la palabra, la Torá, la Biblia, va a llegar un punto de que seremos perseguidos, de que está la apostasía, de que la apostasía quiere decir aquellos que también, entre los que predicamos el Evangelio, que predicamos la palabra, algunos van a concordar y algunos no. ¿Por qué? Porque tienen diferentes enseñanzas o porque no se rigen, realmente no lo pasan por filtro de la palabra. Yo todo lo que te trato de explicar o lo que te trato de enseñar o compartir, yo todo trato de primeramente filtrarlo por la palabra, darte el entendimiento como Dios me lo está dando a mí, no porque sea yo, sino porque Dios ha revelado un conocimiento en el cual yo siento que tengo que compartir para que vos lo busques en la Biblia, en la palabra, ¿sí? Para que vos tengas esa motivación de decir que lo que yo te estoy diciendo no son cosas mías, sino que son cosas que están escritas en la palabra, que lo puedas deducir con tu entendimiento y con tu manera de buscar de Dios, y no por algo que te cuentan o por las cosas que hoy en día la tele te informa, y muchas veces la tele también no informan tan las cosas como tienen que ser, que no deja de ser un marketing, una manipulación o un montón de cosas para llevarte a la confusión y alejarte de lo que la palabra de Dios te pueda enseñar, ¿sí? Así que con ánimo de enseñanza, con ánimos de que entiendas en qué tiempos estamos viviendo, ¿no? Y que entiendas un poco la historia
de que todo se basa en Israel, de las cosas que pasaron, de cómo Dios renació de nuevo esta nación, que fue ahí cuando dice que sus hojas reverdecerán, ¿no? Ahí se entiende también, tenemos que entender qué es la higuera. La higuera es Israel, está representada en Israel, ¿sí? Son cosas que bueno, que yo las fui entendiendo a medida que voy estudiando y que bueno, que todas las cosas que están aconteciendo, todo esto del falso profeta, el anticristo, un montón de cosas, que hay muchísima profundidad y es muy largo el tema como para desarrollarlo, entonces yo quería hacerlo un video corto como para hacer una pequeña introducción y a medida que pueda ir desarrollándolo de a poco para que también no sea algo aburrido o que te pierdas el hilo de lo cual yo te estoy contando, ¿sí? Que el Señor bendiga tu vida y que meditemos y reflexionemos, ¿no? Porque el Señor viene pronto, está a la puerta y viene para salvar a todos aquellos que se puedan arrepentir de sus pecados, que puedan redimirse de sus caminos, que todavía estamos a tiempo, aún para ponernos a cuentas. Aún así yo no soy perfecta ni nada, tengo miles de falencias, las cuales todavía sigo trabajando con la ayuda del Señor. Y te animo, te aliento que más allá de lo que te esté costando, las dificultades que estés o que sientas que no puedas volver al camino del Señor y que realmente sientas el llamado del Señor, realmente está llamando, está a la puerta, es un Dios de amor y misericordia, el cual ama al pecador, pero necesita que vos te arrepientas de tus pecados, de tu caminar, de tu proceder o tu manera de pensar y crees que por ahí estás bien y te estás hundiendo más en la situación o en el vicio o lo que te esté llevando tu vida. Yo no estoy para juzgarte ni nada, sino solamente para animarte, para darte aliento, que se puede cambiar de esa vida si aceptás a Yahshua en tu corazón, a Jesucristo en tu corazón, que puedas escuchar a través de la palabra, la alabanza. Lleva toda una vida poder enderezarse en el Señor, ¿no? Lleva toda una vida, pero no, para Dios no hay nada imposible. El que hace la obra y el milagro en tu vida es el Señor. Yo tan solo trato de compartirte lo que he aprendido, lo bueno que es el Señor y lo que me ha restaurado y vivir una vida tomada de su mano. No es fácil, pero tampoco imposible. Aflicciones tendremos, pero soportáis que hasta la tentación el Señor nos va a librar. Soportáis al enemigo, soportáis y Dios nos dará la salida, ¿sí? Soportar y confiar en el Señor, ¿sí? Te animo y te aliento, que Dios te bendiga tu vida y que sea de bendición. Saluditos. También quería compartirte una palabra que está segunda de Pedro 3:8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día, ¿sí? Esto también es lo que yo quería aclarar, como los tiempos del Señor, los tiempos del Señor son diferentes a los nuestros, ¿no? Por eso que dice 1000 años es como un día, ¿sí? Que el Señor nos ayude cada día a poder estar tomados de su mano y seguir orando y velando también por nuestras familias, por nuestros vecinos, por todos aquellos que necesiten, estén pasando necesidades o que les cueste poder cambiar ese hábito de vida o esas costumbres, ¿no? Que nos alejan del Señor, porque realmente el Señor ama a todos, a toda su humanidad, y más allá de que se infringen en el pecado, en el delito, hay muchas cosas que no están bueno, también orar por esas personas para que realmente tengan un encuentro con el Señor y que sea el Señor transformando las vidas. Sí, bueno, que Dios te bendiga. Quería compartir un poco en breve en esto, que de a poco lo seguiré desarrollando y bueno, poniendo más base bíblica como para compartirte o llevarte un poco también lo de la historia, como para que entendieras cómo las cosas se fueron cumpliendo y bueno, las cosas que todavía faltan y se están a punto de cumplir, ¿no? Hay muchas cosas que
se respira en la sociedad y que es lamentable, pero a la vez todo lo que escrito está y nosotros que predicamos el Evangelio y llevamos su palabra, entendemos y confiamos en el Señor. ¿Sí? Bendiciones para tu vida, saludos y que tengas un excelente día.